En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor mi Dios, por este momento una vez más, para poder aprender de tu palabra, para poder enseñar, aprender, ponerlo en práctica y poder dar testimonio a través de tus enseñanzas a aquel Dios, aquel Jesús que vive dentro de nosotros y que nosotros podamos dar ejemplo de eso. Ayúdanos, Señor, guíanos conforme tus enseñanzas para que lo toseremos en nuestra vida y podamos hacerlo bien delante de tu vista. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos siempre a recordar los hábitos o los buenos hábitos que nosotros deberíamos de tener delante de Dios para una consagración genuina y verdadera. Aquella consagración que nos permite vivir cerca de Dios y que nos sintamos que estamos bien o que estamos haciendo bien las cosas. Si yo me levanto y oro a Dios, voy a sentir que sí, esa oración o corta o extensa pueda ser bastante agradable y aceptable de Dios, pero yo lo voy a sentir. ¿Por qué? Porque estoy tratando la manera de hacer las cosas bien delante de Dios. Y es que hay muchos hábitos que nos permiten tener ese sentimiento, ese sentir de que estamos por el buen camino. Y no solo por sentirlo, sino que también por creerlo. Y una de esas también, como hemos visto una secuencia, recordemos, el primer hábito es la oración. Si nosotros no tenemos una vida de oración, nosotros no podemos hablar con Dios y tampoco nosotros podemos ser honestos, sinceros delante de Dios. Tiene que haber una oración. La oración no se puede planificar. Un ayuno sí se puede planificar. Yo puedo ayunar aquí dentro de 3 días. Puedo ayunar aquí dentro de una semana y después puedo hacer otros 3 días. Eso se puede planificar. No hay ningún problema. Hacer una vigilia para Dios, para dedicarla a Dios, también se puede planificar. Pero también una lectura bíblica, aunque esto también debe ser a diario, la lectura bíblica y el conocimiento a Dios. Lo que no se puede planificar es la oración. La oración tiene que ser constante en todo tiempo, a cada instante. Si nosotros no tenemos el buen hábito de orar y hablar con Dios, entonces mucho menos vamos a entender qué es lo que quiere Dios para nosotros y no nos vamos a sentir cerca de Él. Vamos a tener que acudir a otras actividades, a otras costumbres, pero no vamos a tener el buen hábito de orar ante Dios. Tener fe, el segundo hábito, meditar en la palabra, el tercer hábito, y ahora vamos por el cuarto hábito, que es la obediencia. Obedecer, ¿qué significa? Es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o una ley. Mi madre me dice a mí, ve por las tortillas, ve por un refresco, ve por algo que yo necesito de la tienda, del supermercado. Entonces yo obedezco porque estoy acatando el mandato o la orden o el pedido de mi madre o de mi padre o de mi pareja o de mis hijos, del pastor, a quien yo estime tanto. Entonces esa obediencia es la acción en que yo estoy colaborando y estoy bajo una sujeción de una orden. Recordemos que la obediencia también es sujeción. La obediencia significa que estoy bajo la cobertura o el mandato o bajo la guianza, bajo la gobernanza de alguien. Porque voy a ir a hacer lo que me mandaron a hacer. Si mi madre me dice, ve al supermercado a traerme una libra de arroz, una libra de frijol, no iré yo al supermercado a traer un equipo de sonido o voy a traer unos refrescos, sino que yo voy a acatar lo que se me mandó a hacer y lo cumplo sin cuestionar. Esa es una obediencia. ¿Cómo aplico yo entonces este principio delante de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios me manda a orar? Y yo oro, sí, es cierto. Voy a orar cuando me voy a dormir.
y en ese momento que me voy a dormir, pues Señor, gracias te doy porque... Y me dormí. Al final ni me acuerdo qué dije, al final no dije algo, al final no expresé nada. ¿Por qué? Porque en verdad busqué un momento para hablar con Dios, pero ese momento fue cuando yo iba a dormir. Es como que si yo te invitara a mi casa y yo te dijera, ven, te invito a una taza de café, una taza de té y charlemos. Entonces vienes a mi casa, nos sentamos, comenzamos a hablar, pero yo estoy cabeceando delante de ti. Yo comienzo a cabecear, me duermo y tú hablando. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías en ese momento? Dirías, Lester no me está poniendo atención, Lester se está burlando de mí, Lester me invitó a hablar, pero se duerme cuando estoy hablando con él, entonces no le importa, no le interesa todo lo que nosotros podamos hablar. Y lo mismo sucede delante de Dios. ¿Qué pasa cuando yo le digo, voy a orar? Sí, voy a orar porque Dios me mandó a orar. Me mandó a hablar con Él, pero lo voy a hacer en el momento que voy a dormir. Lo voy a hacer en el momento que, cabal, voy a comer en ese momento. Lo voy a hacer cuando voy a platicar con alguien. Tenemos que buscar el momento donde solo Él y yo podamos hablar. Dios me manda a hacer un ayuno, lo hago porque Dios me mandó y lo voy a hacer para honrar a mi Dios. Dios me mandó a hacer una vigilia, lo voy a hacer para honrar a Dios bajo obediencia, y cuando hay obediencia, Dios comienza a bendecir. Que eso no se nos olvide. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay una obediencia? Estoy sujeto a esa persona. Si yo obedezco a Dios, si yo escucho a Dios y yo voy bajo su obediencia, me estoy sujetando a sus mandatos, a sus principios, a lo que Él manda a decir, a lo que Él manda, a lo que Él dice, a lo que Él decreta, a lo que Él promueve. Y vamos entonces a la Biblia, Deuteronomio. Hemos hablado mucho sobre Deuteronomio. Miren que hemos estado tocando el Antiguo Testamento. Así que Dios habla en todo momento. Deuteronomio capítulo 27, versículo 10. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Primero, dice el versículo 10, que acabamos de leer, oirás. ¿Qué significa oír? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Escuchar es como escuchar caer la lluvia. Yo sé que está lloviendo, pero no le pongo asunto. Yo solo sé que por ahí está lloviendo. Sé que por ahí pasa un carro porque oigo el motor. Escucho el motor de una moto. Escucho los pájaros, pero no le pongo atención. Es solo porque está sucediendo. Así es escuchar. Pero oír es poner atención, poner toda la atención posible y grabarlo en mi mente, grabarlo en mi corazón y ponerlo por práctica. Oirás. El primer mandato, oirás. ¿Sí? O sea, vas a poner atención. Pondrás atención a lo que yo te voy a hablar. Abrirás todo tu corazón, abrirás todo tu entendimiento, abrirás todo tu ser para escuchar, para oír lo que yo te voy a decir. Oirás. Versículo 10, oirás, pues, ¿la voz de quién? La voz de Jehová tu Dios. Y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. No te está pidiendo si tú estás de acuerdo en cumplirlo. No te está diciendo, estás de acuerdo en hacer lo que Dios te manda a que hagas. ¿Será que tú quieres? ¿Será que te parece que puedas hacer esto? No, dice cumplirás. O sea, es un imperativo. Lo vas a hacer. Oirás y cumplirás. Vendrás, escucharás y lo que oigas, eso lo vas a hacer. Eso harás. Cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Una ordenanza. ¿Qué significa una ordenanza? No se cuestiona. Una orden no se cuestiona, se cumple.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es que Dios necesite, Dios quiere. Dios quiere y yo necesito. Dios quiere que yo le oiga porque yo necesito oírle. Dios quiere que yo cumpla porque yo necesito cumplir. La necesidad está de parte mía, no de parte de Dios. El querer está de parte de Dios, no de parte mía. Vamos entendiendo cómo está la situación. Entonces el mandato viene delante de Dios, de parte de Dios, pero el cumplir tengo que hacer yo. ¿Sí? No, Dios cumplirá sus promesas, es cierto, porque yo voy a cumplir mi parte de oírlo y hacer lo que Él manda que haga. Punto. No se cuestiona, no se pregunta, se hace. Vamos entonces más adelante. El 28:1, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres, ahora vean esto. Estamos leyendo primero el 27:10, oirás. Ahora dice, acontecerá que si oyeres, ya no es un imperativo, ahora es una sugerencia. Si tú escuchas, si es que tú pones atención, ya cambió. ¿Se dan cuenta que va cambiando los tiempos? Para poder nosotros escudriñar la palabra de Dios, tenemos que también saber mucha gramática, la gramática español, del idioma español. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué excelente, qué bonito que Dios me pueda exaltar sobre todas las naciones, que Dios me pueda levantar, que Dios pueda dar buen testimonio de mí, que pueda testificar que yo soy su siervo, que yo soy su sierva. Sí, qué bonito se oye, qué bonito se ve el panorama, ¿verdad? Pero si yo oigo, si yo decido oír la voz de Dios. En el 27:10 dice, oirás. No te está preguntando si tú quieres, pero aquí está diciendo, si tú decidieras elegir lo bueno, si tú decidieras oír la voz de Dios, si tú obedecieras la voz de Dios, entonces Dios bendecirá tu vida y dará testimonio de ti ante todas las naciones. Eso dice la palabra de Dios. Yo tengo que decidir qué es lo que quiero. Estar con Dios, oír a Dios o escuchar mi corazón. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si obedecieres, porque cuando yo obedezco, oigo atentamente. Cuando yo no quiero obedecer, me hago el loco, el desentendido y no pongo atención. De ahí se me va a olvidar qué fue lo que dijeron, porque no me interesó lo que me estaban diciendo. Pero si yo pongo toda la atención, estoy oyendo. Y Dios quiere, no necesita, Dios quiere que lo oigamos. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dice en su palabra nos conviene. Todo lo que Dios dice en su palabra es una necesidad para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Vamos pues rápidamente entonces a Eclesiastés. Me gusta mucho este libro de Eclesiastés. Está después de Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés. Y dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29? He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios nos creó a nosotros rectamente, con una conciencia recta, con una mentalidad recta, con una decisión recta. Veamos un bebé, veamos un niño de 5, 2, 3, 4 años.
Ellos tienen una mentalidad recta, ellos tienen un sentimiento recto porque no hay maldad, no hay perversiones, no hay malas intenciones. Pero en el transcurso del crecer, algo o alguien comenzó a transversar esa conciencia. Entonces, el niño o la niña comenzaron a decidir a qué le ponían atención. ¿Se dan cuenta? Dios nos crea rectos. Dios nos crea inocentemente, pero nosotros buscamos las perversiones. ¿Por qué? Porque en un momento de nuestra vida comenzamos a desobedecer todo lo que Dios comienza a darnos. Pero ¿cómo hacía de desobedecer? Veamos entonces, vamos al libro de Jueces. ¿Qué es lo que pasa entonces? Después que muere entonces Moisés, le sucede Josué. Josué se queda en vez de Moisés. Moisés, un patriarca preocupado por guiar un pueblo, y Moisés preocupado por todo el pueblo de Israel. Él se enojaba, él se molestaba, él se cargaba porque él se sentía muy cargado, se sentía muy responsable por todo el pueblo de Israel. Hasta que un momento Moisés le dice a Dios: pero ¿por qué yo tengo que responder por esta gente? ¿Acaso yo los parí? Así decía Moisés, le hablaba a Dios. Entonces, cuando Josué comienza a tomar el lugar de Moisés, Josué rápido tomó su posición. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahí el que quiera, pues vaya. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Él rápido comenzó a delegar responsabilidades. Moisés se cargó todo, pero Josué comenzó a delegar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y todos los demás también tienen que hacerlo, pero yo me preocupo por mi casa. Entonces viene Josué, lleva a Israel a conquistas y comienzan a hacer la voluntad de Dios. Y después, cuando muere Josué, entonces comienza la era de los jueces. Jueces capítulo 2. ¿Qué es lo que pasa entonces en esa transición? Cuando muere Josué, entonces Israel comienza a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque Dios manda a todas las tribus a que deben de conquistar ciertas tierras, pero las tribus no comienzan a conquistarlas, o sea, a echar a los que habitaban entonces, en esas tierras. Dios le dice a las tribus de Israel: vayan y conquisten, o sea, saquen a la gente de esas tierras. Pero dice que cada tribu no quitó a la gente, o sea, no los sacó de esas tierras, más bien los dejaron. ¿Sí? Los dejaron y solo les cobraron impuestos. Y los dejaron y dejaron que los pueblos ahí adoraran a sus propios dioses. Y las tribus de Israel no hicieron lo que Dios les dijo. Entonces, más adelante, los padres, o sea, los jefes de tribus de Israel, no le cuentan a sus hijos quién era Dios. No comenzaron a trasladar esa historia. ¿Quién era Dios? Cómo los sacó de Egipto, cómo es que les dio el maná. Todos los hijos van creciendo sin el conocimiento a Dios. Y por eso es que el ángel de Jehová les dice que por desobedientes va a dejar que las demás tribus se rebelen. Lo leemos en Jueces, en los primeros capítulos. En Jueces capítulo 2, versículo 11, ¿qué es lo que pasa? Y oigan lo que comienza a decir entonces: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Así es como comienzan. Desobedecen a Dios. ¿Y cuál es la paga de la desobediencia? Comienzan a irse tras otros dioses falsos. Porque dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Lo hicieron porque decidieron desobedecer y se fueron bajo otras corrientes. En el 3:7, ¿qué dice? E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se dan cuenta? Comienzan entonces a hacer lo malo como lo hacen las otras tribus. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y vámonos entonces al 6:1. ¿Y qué dice el 6:1? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué Israel
al haber recibido tantos milagros de Dios, al haber visto la mano de Dios, ¿por qué olvidan? ¿Por qué olvidan a Dios y comienzan a hacer lo malo? Desobediencia. ¿Y qué empuja al hombre a ser desobediente? ¿Qué motiva al hombre a ser desobediente? ¿Quién le dice al hombre a que desobedezca a Dios, sus mandatos, sus leyes, sus decretos, y comiencen a hacer sus propios caminos? Y cuando el hombre comienza a hacer sus propios caminos y olvida a Dios, comienza a tropezar y a hacer lo malo. No hay otra explicación. Si yo estoy con Dios, seré enseñado, seré guiado a hacer lo bueno, pero cuando yo me alejo de Dios, lo único que voy a hacer es actuar en desobediencia y comenzar a hacer lo malo. No hay otra explicación, porque lo bueno está solo con Dios y lo malo está fuera de Dios. No hay otra situación, no hay un espacio entre lo bueno y lo malo, no hay grises, no hay tibios. ¿Y qué dice la Biblia sobre los tibios? Lo vomitaré de mi boca. Por eso es que, hermanos y hermanas, la Biblia dice muy enfáticamente que debemos de poner mucha atención al consejo de Dios y a su palabra. Debemos de obedecer sus mandamientos y sus decretos. No le voy a preguntar yo a mi vecino si obedecer a Dios es bueno. No le voy a preguntar a mi hermano si ¿será que obedecer a Dios es bueno? ¿Por qué le voy a preguntar yo al hombre lo que Dios hace por mí cuando es bueno? Nadie me puede dar una explicación certera de lo que Dios hace, porque Dios es justo, Dios es bueno, y si Él me manda a hacer algo es para mi bien, es porque yo necesito ir por buenos caminos. Pero no le voy a preguntar yo a alguien lo que Dios ha mandado a decir. ¿Me doy a entender? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda y punto. Nadie se tiene que meter entre esa decisión entre Dios y yo. Nadie puede meterse, porque es mi relación con Dios y mi compromiso con Dios. Proverbios 1:8. ¿Qué dice Proverbios 1:8? Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Miren qué bonito lo que dice. 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora vamos entonces a Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y oigan esto como me gusta. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, ¿dónde? ¿Será que los debo de guardar en una iglesia? ¿Será que los debo de guardar en un templo? ¿Será que los debo de guardar dentro de la Biblia? ¿Dónde los debo de guardar? Dentro de mí. Ok, ahora aquí dice, si guardares dentro de ti. ¿En qué parte de mí? ¿En el hígado? Cuando yo me enojo, ¿en la bilis? ¿O dentro de mi ser para sentirme triste? ¿O dentro de mi mente para maquinar cosas que no debo? ¿Dónde debo de guardar los mandamientos de Dios? En mi corazón y en mi alma. Ahí es donde habita el Espíritu Santo. Ahí. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A quién debo de estar atento yo? A la sabiduría. Pero oye, oído, oye, ¿sí? Si inclinares tu corazón a la prudencia. La sabiduría produce prudencia, ¿sí? Eso es lo que produce, prudencia. Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Deuteronomio dice, no está tan difícil lo que yo les mando a decir, no está tan difícil cumplir mis mandamientos, no es cosa difícil. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos hablado, lo hemos dicho. Deuteronomio dice, no es tan difícil. Pero ¿saben qué es lo que cuesta? Lo que cuesta es despojarme de mi necedad, de mi humanidad y dejar que la presencia de Dios gobierne mi vida, bajo el conocimiento y la obediencia. Eso
Porque si yo estoy en un grupo de 10 personas y estos 9 desobedecen y yo soy el único obediente, me voy a ver mal. Lo que le pasó a José. José fue vendido por sus hermanos porque él era obediente, pero Dios lo exaltó. Pasó un proceso muy difícil, pasó un proceso tan difícil. Cárceles, humillaciones, tentaciones, punto de muerte, lo olvidaban, encarcelado, encadenado, pasando frío, pasando hambre, traicionado, tantas cosas. Pero de ahí Dios lo levanta y no lo pone en un lugar medio, un lugar medio bajo, de sirviente. No, Dios comenzó a exaltarlo. Y desde lo poco, desde abajo, Dios comienza a levantar a José. ¿Desde dónde comenzamos nosotros? Desde abajo. Nunca vamos a comenzar desde arriba. Vamos a comenzar desde abajo. Todos comenzaron desde abajo, obedeciendo a Dios. Moisés comenzó desde abajo. Él estaba en un lugar alto en el faraón, pero tuvo que irse al desierto y ahí comenzó a padecer. Desde ahí abajo comenzó a obedecer a Dios. Elías desde abajo también comenzó a obedecer a Dios y Dios lo exaltó. A Daniel también desde abajo, desde un foso de leones, a los amigos de Daniel, un horno de fuego, desde un estado de riesgo, de amenaza, tocando fondo desde abajo, Dios comienza a levantar. Porque si nosotros demostramos obediencia desde un punto de abajo, desde un punto de sufrimiento, desde un punto catastrófico, pero demostramos obediencia, porque la obediencia viene la confianza y viene la fe, Dios comienza a levantarnos. Tenlo por seguro. Tenemos dos cosas: o comenzamos a levantarnos desde abajo o nos quedamos tirados. Tú decides si oyeres, pero si no oyeres, no te quejes. Esa es la voz de Dios. Proverbios se va entonces: hijo mío, no te olvides, hijo mío, está atento, hijo mío, pon atención, hijo mío, escucha la sabiduría, escucha lo que Dios quiere hablar, escucha lo que Dios quiere poner en tu conciencia, en tu mente, en tu cerebro, en tu corazón, en tu pensamiento. Son palabras sabias, palabras que te van a guiar a ser buena persona y que tus días serán largos y extensos y buenos, bajo la sabiduría, el gozo y la presencia de Dios. Pero si tan solo obedecieres, si no obedeces, no pasará nada. Daremos vueltas en nuestros desiertos hasta que muramos. Y cuando nos pregunten qué es ser cristiano evangélico, aburrido usted, cansado, tedioso, no hay nada que... ¿Por qué? Porque nunca obedecimos lo que Dios quería. Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Qué dice Primera de Samuel, capítulo 15? 22. Capítulo 15, versículo 22 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Lo volvemos a leer. Claro, la palabra de Dios satisface y es de buen paladar. Capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Solo es de poner atención, solo. ¿Qué dice Dios aquí en su palabra? Ya sé, sí. Entiendo. Dios manda que yo ore, debo de hacerlo. Solo es poner atención. Dios manda que yo lea su palabra para saber qué es lo que quiere que yo haga. Lo voy a hacer. Solo es poner atención. Olvidar lo que dicen los cuates, la familia, olvidar lo que dicen hasta los pastores, los líderes, los predicadores. Sí, yo soy un predicador.
¿Sí? Les traigo el mensaje de Dios. Y quiero aclarar esto, ya lo hice en un video, ahora quiero aclararles esto. Cuando yo predico, hermanos, a mí me está cayendo primero. No crean de que a mí no me está mandando Dios a que cumpla lo que estoy aquí hablando. Los que nos ponemos detrás de un púlpito y los que tenemos la obra en Dios de poder predicar, somos los primeros que debemos de cumplir lo que estamos hablando. A los primeros que nos pasan el examen, el test. Fíjense. Somos los primeros, no crean de que es un privilegio mega top, wow. Aquí es una gran responsabilidad. En Dios no existen privilegios, en Dios existe obra. Y esta es una obra de Dios. Predicar, compartir el mensaje de Dios correctamente. Porque no estoy hablando lo que a mí se me ocurre, estoy hablando lo que Dios dice. Pero a mí me cae la primera responsabilidad. Si yo les vengo a hablar cosas torcidas, palabras torcidas que los van a hacer tropezar a ustedes, Dios me demandará esto. Así que piensen, esto es una gran responsabilidad. ¿Sí? O sea que me estoy metiendo a camisa de 11 varas. Si así lo podemos decir, pero para mí es un honor poder enseñar la palabra de Dios, porque yo también estoy aprendiendo. Yo también estoy siendo parte de esta obra divina. ¿A Dios le gustan los sacrificios? Sí, pero más el sacrificio de la obediencia. ¿Y cuál es el sacrificio de la obediencia? Donde yo comienzo a renunciar a mí mismo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Qué significa tome su cruz? Sacrifíquese. ¿Y qué es sacrificarse? Agarre su orgullo y sacrifíquelo. Tome su carácter fuerte, prepotente, abusiva, crucifíquelo, tírelo fuera. Crucifique esa mujer, ese hombre natural que no deja que la obra de Dios sea en su vida. Tome su cruz, tome su responsabilidad, tome su sacrificio, tome su propósito, agarre su motivo para el cual Dios lo ha llamado. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Desde ahora ya no soy Lester Rivera, ahora yo soy siervo de Dios Altísimo. Y comienzo a renunciar a mis orgullos, a mis prepotencias, aquello que siempre me hace alejar de la obra de Dios, del llamado de Dios. Entonces, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga a Cristo, obedézcale. Aquí en Guatemala existe un ejército militar, ¿sí?, que se llaman los caibiles. No sé si ustedes lo han escuchado, pero es uno de los mejores ejércitos de combate de Centroamérica, por lo que yo he estado escuchando, ¿verdad? Pero ellos tienen un dicho: si avanzo, sígueme; si me detengo, déjame; y si retrocedo, mátame. Así dice. Obviamente Dios no te va a matar, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que avanzar, pese lo que pese. Si nos detenemos, vamos a perder. Y si retrocederemos, no seremos el pecador de antes, seremos peores. Y moriremos. No solo en el espíritu, sino que en el alma y eternamente. Oremos, hermanos. Padre Santo, que estás en gloria, Jesucristo amado y Espíritu Santo, gracias por toda tu bondad y gracias por toda tu misericordia y amor. Ayúdanos a obedecer y a tener oído sensible a tu voz, oído sensible a tus mandatos. Que cada vez que leamos tu palabra, pedimos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a escudriñar para poder compartir todo aquello que tú quieres que entendamos y que oigamos
para hacerlo vivir en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad correctamente y no la nuestra. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo amado, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y sobre todas las cosas, lee palabra de Dios y llénate su conocimiento. Bendiciones, hermanos.